El primer Congreso Internacional de Biotecnología y Bioingeniería se complace en dar esta quinta presentación sobre dianas de las respuestas de células T al coronavirus SARS-CoV-2 en humanos enfermos con la COVID-19 e individuos sanos, el cual se encuentra bajo mi cargo. Mi nombre es Ronald Guarachi Olivera, soy estudiante de doctorado en Ciencias Biológicas con mención en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Antofagasta, Chile. Bueno, básicamente estos son los objetivos. Comprender la respuesta de los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 en una muestra de 20 pacientes convalecientes de la COVID-19. El otro objetivo básicamente es determinar la seropositividad en pacientes convalecientes con la COVID-19 recolectados después de 20 a 35 días del inicio de síntomas, a diferencia de pacientes que no estuvieron expuestos a SARS-CoV-2 recolectados del 2015 a 2018. El otro es comprender la inmunofenotipicidad celular con diferentes colores en sintometría de flujo a partir de muestras de células redondeadas de sangre periférica, o sea, los PBMC básicamente, que está compuesto por monocitos y linfocitos que actúan más que todo en, bueno, en casos críticos de infecciones. Esto en pacientes convalecientes de la COVID-19. El otro es identificar y cuantificar mediante marcadores inductores de activación, tanto linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. El otro es identificar y cuantificar mediante tinción de citoquinas intracelulares, linfocitos TCD4, productoras de citoquinas. Y bueno, el otro objetivo es identificar a qué antígenos, o sea, esos antígenos proteínas de SARS-CoV-2, se dirigen las células TCD4 y células TCD8. Bueno, en un paciente con la COVID-19 puede pasar por dos casos. Una sería una infección viral controlada o aguda. Otra sería una infección viral no controlada o crónica. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos una activación innata temprana con la aparición de monocitos, células NK y citoquinas, pero lo bueno es que esto desciende, más que todo por esas citoquinas. Y entonces aparece luego la inmunidad adaptativa tardía, que se caracteriza por células T helper, células T citotóxicas, células B y producción de anticuerpos. Y lo bueno que al final queda una protección a largo plazo, o sea, con células T y B de memoria, así como los anticuerpos, bajando la carga viral. De tal manera que si ocurre una infección por el mismo virus, existen estos anticuerpos producidos por los linfocitos B de memoria, que va a neutralizar la acción viral. Ahora, no siempre ocurre este acontecimiento, ya que aquí tenemos una infección viral no controlada. En este caso aquí hay una activación innata persistente, o sea, por una tormenta de citoquinas, ya sea dada por una toxicidad de citoquinas. Y a la vez un agotamiento de las células T, así como la linfopenia e inmunosupresión, provocando el aumento de la carga viral. Y esto desencadena muchas veces la muerte del paciente. Por lo tanto, aquí tenemos una respuesta de las células T frente al SARS-CoV-2. Pero esto debería haber, o sea, lo que debería haber es en todo caso, una respuesta temprana, en donde se debe activar el linfocito TCD4, el cual activa las células B para que produzcan los anticuerpos y neutralicen la acción viral. Y los linfocitos TCD8 deben matar a las células infectadas con el SARS-CoV-2. ¿Sí? Pero lamentablemente esta respuesta es tardía. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 evade el sistema inmune, en este caso propiciando una baja cantidad de anticuerpos y una baja cantidad de células presentadoras de antígenos, dando como resultado pacientes críticos en la UCI, resultados críticos y fatales de la COVID-19. Y esto básicamente por una tormenta de citoquinas, principalmente la interleuquina 6, que es un rol crítico de citoquinas en casos severos de la COVID-19, desencadenando procesos inflamatorios. Y esos procesos inflamatorios puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, para poder suprimir esta pandemia, esta enfermedad, la COVID-19, se requiere el desarrollo de vacunas contra infecciones virales agudas. Y esto está basado en una recapitulación provocada, pero hay un desconocimiento de la vacuna del tipo de respuesta inmune protectora provocada por infección natural contra la COVID-19. Entonces, esa falta de conocimiento por ese tipo de respuesta, a la vez esa falta de conocimiento en el equilibrio y y la fenotipicidad tanto de células del sistema inmune, puede ser CD4 o CD8, y a la vez esa falta de respuesta
¿sí? Inmune, falta de conocimiento de la respuesta inmune, en distintos cursos de la enfermedad y gravedad, empezando del asintomático, leve, o neumonía, o casos intensivos. Entonces, eso va a variar de acuerdo al curso de la enfermedad. Entonces, una vez que se tenga todo ese conocimiento, podremos tener una vacuna segura contra la COVID-19. Por lo tanto, existe una falta de respuesta de las células T ante la presencia de SARS-CoV-2. Y esa respuesta que necesitamos nos guía a una selección inmunológica adecuada de criterios de valoración para ensayos clínicos, dando como resultado una vacuna candidata contra la COVID-19. La otra duda es qué proteínas del SARS-CoV-2 son reconocidas por el sistema inmune. Por lo tanto, esa falta de respuesta de las células T, de las células T, ya sea la CD4 y CD8 frente al SARS-CoV-2, normalmente está sesgada por una falta de conocimiento en cuanto a targets, tanto el linfocito T, CD4 y CD8, así como su cuantificación, y también está sesgada en cuanto a ciertas proteínas del virus. Por lo tanto, el reconocimiento de proteínas virales y epítopos por células T es importante, ya que eso nos va a ayudar a monitorear las respuestas inmunitarias de la COVID-19 en laboratorios de todo el mundo, así como el diseño de la vacuna candidata y a la vez facilitar la evaluación de la vacuna contra la COVID-19. Entonces, precisamente, en cuanto a la capacidad de comprender el CD4 humano, la respuesta de las células TCD8 a la infección por SARS-CoV-2, en cuanto a estos dos acontecimientos, existe una falta de conocimiento que actualmente impide el desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Por lo tanto, en esta publicación, básicamente se mide la capacidad de cuantificar las células TCD4 y CD8 específicas para SARS-CoV-2. Y esto nos proporciona un conocimiento para la inmunidad y la patogénesis de la infección por SARS-CoV-2, y a la vez esto nos ayuda con el diseño de la vacuna y la evaluación de las vacunas candidatas. Por lo tanto, aquí se ha reclutado a pacientes convalecientes de la COVID-19 y pacientes que no fueron expuestos al SARS-CoV-2. Bueno, en estos pacientes que no fueron expuestos a SARS-CoV-2, las muestras fueron colectadas desde el 2015 hasta el 2018. Y pacientes recuperados de la COVID-19, aquí tenemos, bueno, los casos severos, básicamente presentaron, bueno, fueron leves en un 70%, moderados en un 20%, severos en un 10% y críticos 0%, ya que estos pacientes eh, se recuperaron de la enfermedad. Y los síntomas que presentaron fueron tos en un 79%, que fueron 15 pacientes, fatiga, un 42%, equivalente a 8 pacientes, fiebre un 37%, anosmia un 21%, disnea en un 16%, diarrea un 5%. Ahora, precisamente, se hizo aquí primeramente la prueba de ELISA para los tres tipos de anticuerpos, o sea, inmunoglobulina G, de RBD de la proteína Spike de SARS-CoV-2 en pacientes convalecientes de la COVID-19, inmunoglobulina G de RBD de la proteína Spike de SARS-CoV-2 con respecto a pacientes convalecientes que están en color rojo, recuperados de la COVID-19, y lo mismo para la inmunoglobulina A. Entonces, precisamente aquí existen diferencias significativas en los tres tipos de inmunoglobulina con respecto a RBD de la proteína Spike de SARS-CoV-2 en comparación a pacientes que no fueron expuestos a SARS-CoV-2. Y asimismo también se han observado diferencias significativas en cuanto a células CD3, que básicamente es para detectar linfocitos T, básicamente. Y ahora, pero no se observaron diferencias significativas en células TCD4 y porcentaje de células TCD8 con respecto a pacientes recuperados de la COVID-19, ¿sí?, en comparación a pacientes que no estuvieron expuestos al SARS-CoV-2. Y bueno, aquí también se observan diferencias significativas, pero hay una disminución de células CD19, porcentaje de células CD19, que básicamente se refiere a células B, tanto precursoras como maduras, ¿sí? Entonces, no hay esa diferencia, bueno, mejor dicho, hay una disminución en pacientes recuperados de la COVID-19 en relación a pacientes que no fueron expuestos a SARS-CoV-2.
Y aquí en esta relación, tanto porcentaje de células CD3 y CD19 no existen diferencias significativas. Y en cuanto a esta relación, o sea, tanto CD14 y CD16 propio de los monocitos, tampoco existieron diferencias significativas de pacientes recuperados de la COVID-19 en comparación a pacientes que no estuvieron expuestos a SARS-CoV-2. Ahora, precisamente, para poder evaluar las respuestas T CD4 específicas para SARS-CoV-2 de pacientes recuperados de la COVID-19, se utilizaron unos marcadores inductores de activación, o sea, tanto referidos a SARS-CoV-2 con la proteína Spike o referidos a SARS-CoV-2 pero sin la proteína Spike. Entonces, lo que se observa es aquí diferencias significativas de pacientes recuperados de la COVID-19 en comparación a pacientes que no fueron expuestos, tanto referidos, o sea, células CD4 referidos a pacientes recuperados, o mejor dicho, respuestas de células TCD4 con respecto a- al SARS-CoV-2 con la proteína Spike y con respecto a SARS-CoV-2 pero sin la proteína Spike. Habían diferencias significativas. Igual para los totales, también hay diferencias significativas. Y esto fue corroborado básicamente por la sintometría de flujo. Estos son los pacientes que no fueron expuestos. Aquí tenemos la población de células CD4. Aquí tenemos los marcadores para células CD4, marcadores instructores de activación, que es la OX40 y la CD137. Entonces, primero esto se determinó a partir del PCMB, o sea que son células mononucleares de sangre periférica que está formada por monocitos y linfocitos, el cual actúa en procesos críticos de infección. Entonces, esto básicamente, por ejemplo, estos son pacientes recuperados de la COVID-19. Por citometría de flujo esto se va desplazando hacia la derecha, son marcadores, y también hacia la parte superior, el cual nos indica que hay una mayor cantidad de células TCD4, ¿sí? Eh, detectadas con esos marcadores de inducción, de activación, inductoras de activación, mejor dicho. Y aquí también tenemos frente a los controles, que es el DMSO, y aquí tenemos SARS-CoV-2 con la proteína Spike y SARS-CoV-2 sin la proteína Spike. También se observan diferencias significativas en cuanto a la célula CD4. Y también vemos que esta célula CD4 también producían las interleuquinas de tipo 2, habiendo diferencias significativas con respecto a la proteína SARS-CoV-2 con proteína Spike y también con respecto a SARS-CoV-2 pero sin la proteína Spike. Y lo mismo para los interferones gamma, ¿sí? O sea, son las citoquinas que han sido, en todo caso, que han sido registradas, porque otros tipos de citoquinas no hubo esa diferencia significativa con respecto al control, ¿sí? Tanto para SARS-CoV-2 con Spike y SARS-CoV-2 sin Spike con respecto a la producción de los interferones gamma. Entonces, y aquí se hizo una evaluación básicamente de las células TCD8 usando marcadores inductores de activación, en este caso la CD69 y la CD137, trabajando en todo caso con dos grupos, la CD8A y la CD8B. Donde se han encontrado diferencias significativas fue con la CD8A, ¿sí? Bueno, y diferencias significativas con la CD8 total, o sea, referido a pacientes recuperados de la COVID-19 en comparación a pacientes que no estuvieron expuestos a SARS-CoV-2. Entonces estos son los pacientes que no fueron expuestos. Esta es la población de células TCD8. Se está utilizando estos marcadores inductores de activación, tanto la CD69 y la CD137. Entonces vemos aquí que esta población de células TCD4 también se desplazan hacia la derecha por ese marcador y también hacia la parte superior, que se van a ese cuadro, que es mayor. Hay diferencias significativas con respecto a la CD8, principalmente la CD8A, ¿sí? Ahora, precisamente, también se han detectado aquí células TCD8 productoras de interferón gamma, ¿sí? Y vemos diferencias significativas en cuanto a las CD8 totales. Y este es el control positivo, que no hay diferencias significativas. Pero además, estas células TCD8 productoras de interferón gamma también producían las granzimas B, que son propias de las células T citotóxicas. Entonces aquí tenemos productoras de granzima B y una población también de células TCD8 que producen interferón gamma, también producen el factor necrótico tumoral. Y una menor cantidad de células TCD8 con interferón gamma que producen o que producen muy poca cantidad de interleuquina 10. Entonces aquí se corrobora con citometría de flujo células TCD8 que producen los interferones gamma
y en pacientes expuestos a pacientes recuperados de la COVID-19 había una mayor producción de granzima en comparación a pacientes que no estuvieron expuestos al SARS-CoV-2. Entonces, precisamente, en células TSD4, o sea, marcadores inductores de activación específicos para SARS-CoV-2, pero con la proteína Spike, había una correlación con respecto a la inmunoglobulina G del RBD del SARS-CoV-2. Más no así, aquí no se detectó una buena correlación de células TCD4 con respecto específicos para el SARS-CoV-2, pero sin la proteína Spike, haciendo una comparación con los anticuerpos del RBD contra la proteína Spike. Pero sí hubo también, aquí por ejemplo, sí existe una muy buena correlación tanto en células TCD4 con respecto a células TCD8 con marcadores inductores de activación. Hay una buena correlación. Entonces, con respecto a estas células TCD4, usando marcadores inductores de activación, por ejemplo, lo bueno aquí, lo sorprendente es que hay una reactividad cruzada, o sea, en pacientes que no han sido expuestos a SARS-CoV-2, estas han reaccionado al SARS-CoV-2 cuando se utiliza estos marcadores de inductores de activación, se utilizan los antígenos, o sea, proteínas, tanto del spike como la no spike, o sea, SARS-CoV-2 pero sin la proteína spike, y hubo una diferencia significativa, incluso más que en esta evaluación con SARS-CoV-2 que sí tenían la proteína spike. ¿Sí? Entonces aquí se toma esta proteína spike, o mejor dicho, esta muestra de SARS-CoV-2 pero sin la spike, y hay un desplazamiento utilizando estos marcadores inductores de activación de la CD4, tanto la CD137 y OS40, tanto hacia la parte derecha y también hacia la parte superior. Entonces vemos que hay una mayor población de este tipo de células CD4, pero referidas a SARS-CoV-2 pero sin la proteína spike. Y aquí, por ejemplo, te han utilizado también en estos pacientes que no fueron expuestos a SARS-CoV-2, pero se utilizaron en todo caso virus de resfriados comunes y los anticuerpos específicos para esos virus de resfriados comunes y hubo mayor respuesta en estos pacientes. Pero para el SARS-CoV-2 no hubo esa respuesta como se observa, tal como se observa en la figura. Entonces, la pregunta básica es, ¿a qué antígenos se dirigen las células TCD4 y las células TCD8? Aquí básicamente vemos el genoma y el subgenoma de SARS-CoV-2. El genoma, ¿sí? El ARN genómico del SARS-CoV-2 está formado por el ORF1A y el ORF1B. Y aquí tenemos el subgenoma, ¿sí? El RNA subgenómico, el cual va a dar lugar a proteínas estructurales y proteínas accesorias. Estos son marcos de lectura, básicamente, ¿sí? Que estaría dando lugar a proteínas no estructurales, el NSP, o sea, NSP1, NSP2 hasta el NSP11. Y este es ORF1B, que es el NSP12 hasta el NSP16. Y estas vendrían a ser básicamente el RNA subgenómico, que está formado por estas que estaría dando lugar a la proteína spike, a la envoltura, a la membrana, a la nucleocápside. Y estas son las que van a dar lugar a las proteínas accesorias. Tenemos el 3, el 6, el 7A, el 7B, el 8B, el 8A, el 8B y el 9B. Entonces, básicamente aquí vamos a tener distintos tipos de antígenos o proteínas de SARS-CoV-2, el cual estas células TCD4, bueno, que el cual se utilizaron marcadores inductores de activación, la OS40 y la CD137, eran específicas, o sea, reaccionaban, o sea, había una mayor reactividad frente a estas proteínas M, N y S, o sea, la proteína de membrana, la nucleocápside y la spike de SARS-CoV-2, o sea, en un 27% con el spike, en un 21% con la membrana, ¿sí? Y en un 11% con el N. ¿Sí? Y también vemos que había una mayor reactividad con respecto en este caso, a los ORF, en este caso las proteínas no estructurales, la 3 y la 4, ¿sí? Comparado a pacientes que no estuvieron expuestos a SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces, y precisamente, y en cuanto a pacientes que no fueron expuestos, había a un por ciento, cuando se utilizó estos marcadores de inductores de activación y se enfrenta a distintos tipos de proteínas del SARS-CoV-2, hay una mayor reactividad con respecto a la proteína spike, que es un 23%, y las otras son en menor porcentaje todavía, ¿sí?
Y respecto a ORF, a proteínas no estructurales, había un 14, 15%, un 14% para el NSP6 y un 25% para el NSP14. Entonces, donde se observa mayor reactividad cruzada fue más que todo en células CD4. O sea, más que todo esto se descubrió en 6 pacientes, una reacción cruzada. O sea, pacientes que nunca fueron expuestos al SARS-CoV-2, pero cuando se utiliza el PCMB y fueron expuestos a proteínas de SARS-CoV-2 había una mayor reacción frente a esas proteínas. Pero más no así, no se observa mucho en este caso en la célula CD8. Más que todo se observa esa reacción cruzada en células CD4, ¿sí? En células CD4 se han observado 6 pacientes y en células CD8 se observaron como 6 pacientes. Entonces, precisamente donde hubo mayor reacción fue tanto por en el spike, que corresponde a un 26%, ¿sí? Y después seguido de quién, en este caso, de, de la membrana, que fue un 22%, ahí lo vemos, y también tenemos el 12% que corresponde a la nucleocápside, ¿sí? Entonces, había mayor reactividad. Y después tenemos un 10% para la ORF8. Y en cuanto a las proteínas no estructurales, donde hubo mayor reactividad fue en el NSP6, que es un 15% aproximadamente con respecto, o sea, en comparación a pacientes que no fueron expuestos. Y así. Y bueno, y en cuanto a pacientes que no fueron expuestos, que no estuvieron, o muestra de pacientes, PCMB de pacientes no expuestos a SARS-CoV-2 y cuando se utilizan marcadores inductores de activación frente a distintas proteínas, había mayor reacción frente a la proteína Spike, ¿sí? Y bueno, igual que la nucleocápside, bueno, en cuanto a la nucleocápside, a ver, no se observa esa reacción. Nucleocápside ni tampoco bueno, la membrana hay un poco, ¿sí? Y el ORF3A, donde a nivel de las proteínas no estructurales había mayor reacción de células CD4 en cuanto a la NSP7. Por lo tanto, estas son las conclusiones. En pacientes recuperados de la COVID-19 se observó seropositividad de inmunoglobulina G, A e inmunoglobulina M, no observándose diferencias significativas en el porcentaje de las células TCD4 y TCD8. Pero cuando se observaron, se usaron marcadores inductores de activación de linfocitos TCD8 y CD4, ahí se observaron incrementos de células TCD4 específicas para la proteína Spike y SARS-CoV-2 sin la proteína Spike, con la producción de interleuquina 2 e interferones gamma principalmente, ya que en los demás tipos de citoquinas no hubieron diferencias significativas de una producción muy baja en células CD4. Y a la vez, las células TCD8, que también, o sea, había también producción de granzima B y también los factores necróticos tumorales. Y ahora también se observa una correlación positiva de los linfocitos TCD4 con respecto a la inmunoglobulina G del RBD de la proteína Spike de SARS-CoV-2. También se han detectado células TCD4 en individuos que no fueron expuestos al SARS-CoV-2 y siendo estadísticamente significativas para proteínas SARS-CoV-2 pero sin la Spike, sin la proteína Spike. Y en pacientes no expuestos a SARS-CoV-2 también se observó que fueron seropositivos para la inmunoglobulina G, pero propia de resfriados de virus de resfriados comunes, la OCS43 y la NL63. Y ahora precisamente comparando células CD4 y células TCD8 se observa mayor reactividad en la CD4, se observa mayor reactividad cruzada con proteínas SARS-CoV-2. Muchas gracias.